Bueno, un saludo muy especial para los que visitan este espacio. Hoy vamos a hablar de las pruebas de aislamiento, pero vamos a hablar de dos pruebas específicas. Una es el índice de polarización y la otra es la relación de absorción dieléctrica. Cuando hablamos de índice de polarización, pues la mayoría sabe que es una prueba que se realiza en 10 minutos y la relación de absorción dieléctrica es una prueba que se realiza en 1 minuto. Vamos a conocer luego la relación de por qué 10 minutos, pero primero debemos entender cómo es que ocurre esta prueba. ¿Qué es lo que ocurre cuando realizamos esta prueba internamente en nuestra máquina? Cuando hablamos de índice de polarización, nosotros nos referimos a lo que nos explica la IEEE 43-2000 y nos habla dentro de su glosario de términos de lo que es la corriente de absorción. Cuando hablamos de corriente de absorción, es lo mismo que corriente de polarización. Esa corriente de polarización es el efecto que nos permite determinar las medidas en nuestro comprobador de aislamiento. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros inyectamos un voltaje a nuestra máquina, lo que ocurre en el aislante, por ejemplo, nosotros hacemos una prueba entre una de nuestras bobinas con relación a tierra o una de nuestras bobinas con relación a otra bobina aislada. Lo que hacemos al inyectar ese voltaje es que ese voltaje lo que hace es que las moléculas orgánicas, por ejemplo del epoxi, por ejemplo del asfalto, por ejemplo del poliéster, estos materiales son muy sensibles a lo que es la absorción de materiales. Entonces lo que hace es que las moléculas cambian de dirección y al cambiar de dirección quiere decir que hay un movimiento de corriente allí y al cambiar de dirección lo que hacen ellas se empiezan a esforzar por volver a su lugar. En ese momento en que se esfuerzan por volver a su lugar es donde la corriente empieza a disminuir hasta prácticamente llegar a cero. Cuando nuevamente se reorientan las moléculas, la corriente ya prácticamente llegó a cero. Fue la corriente de absorción momentánea que se dio mientras las moléculas hicieron ese cambio. Por eso es que cuando vimos en algún momento la ley de Ohm, no sé, la vimos en primaria o en secundaria, nos hablaban que en el momento en que la corriente empieza a descender, tenemos un voltaje fijo, que en nuestro comprobador, no sé, 500 voltios, 1000 voltios, 250 voltios, el que apliquemos en su momento, ese voltaje es fijo, pero cuando empiezo a disminuir la corriente, la resistencia empieza a aumentar. Por eso cuando realizo la prueba, la resistencia aumenta, como en una rampa, pero cuando encontramos el efecto, que la resistencia llega a un tope y luego se va en línea recta, o sea, no empieza a subir gradualmente, sino que se queda estancada, es donde nuestro comprobador nos entrega unos resultados que no están dentro de los parámetros y nos demuestra que hay un contaminante que se está quedando con esa corriente de absorción y de alguna manera podemos entonces saber qué es lo que está pasando con nuestro motor, por ejemplo, que hay una contaminación de aceite, no sé, de humedad, de otro tipo de materiales, de carbón, entre otros. Es importante entender que esta prueba es la relación, él toma una relación entre lo que ocurre en 1 minuto y lo que ocurre en 10 minutos. Hace entonces una división y nos muestra entonces un resultado. La prueba también debe tenerse en cuenta otros fenómenos que ocurren. Uno de esos fenómenos es la humedad. Y no la humedad propiamente de una contaminación, sino la humedad dependiendo de la temperatura que tengamos en el momento. Si estamos en la temperatura de rocío, lo que puede ocurrir es que una capa de humedad se genere en el aislamiento y cuando hagamos la prueba, pues la prueba nos va a dar negativa, nos va a dar una prueba que no es muy consistente. Por eso las pruebas siempre deben hacerse por encima de la temperatura de rocío. Siempre se habla de 40 grados. Entonces la humedad también nos puede afectar con ese tipo de temperatura. Otro fenómeno que se puede presentar es la temperatura que tengamos en este momento en el motor. Aunque para el índice de polarización 10 minutos no es mucho, sabemos que la temperatura no sube ni baja en un instante. Sabemos que 10 minutos quizá la temperatura no baje ni 1 grado en un motor, pero es importante que tengamos en cuenta que dependiendo del momento en que hagamos la prueba, pues puede estar alterada por la temperatura, sobre todo las pruebas de aislamiento convencionales. Por eso siempre hay que hacer una corrección a 40 grados. Esa corrección la explicaremos en otro video porque es importante unos puntos de referencia, pero también es importante que hagamos unas pruebas anteriores o previas para determinar y poder hacer la corrección cuando hablamos de temperatura. Un punto importante que también me parece que se debe tener en cuenta, que les puede ocurrir en el momento de hacer la prueba, es que ustedes hagan la prueba y el medidor les muestre error. Entonces no se vayan a confundir con este aspecto,
porque quizá no es un error ni siquiera del equipo, sino que esta prueba es inconsistente o no es necesaria si en menos de un minuto nuestro medidor ya pasó 5 gigaohms o ya sobrepasó los 5000 megaohms. Entonces ya es inconsistente y el medidor no va a hacer el cálculo y nos va a mostrar es un error, que no es un error, sino que en este caso ya no necesitamos hacer la prueba porque el aislamiento entonces sobrepasó, digamos que los estándares mínimos de acuerdo a esta norma para realizar esa prueba. Entonces es importante que tengamos muchos aspectos de esta prueba, por eso la voy a, no sé, el que la necesite la voy a dejar en el video, puede dejar su correo o puede ingresar al link de Facebook, colocarme un mensaje con su correo y yo se las puedo enviar al correo en inglés o en español. De todas maneras vamos a colocar unos apartes para que se puedan ir ubicando en la medida que vamos a realizar la prueba. Por el momento entonces vamos a ingresar a la práctica y en la práctica pues vamos a profundizar un poco más sobre esta prueba. Bueno, aquí estamos listos para hacer nuestra práctica. Aquí tenemos nuestro comprobador de aislamiento, en este caso el Fluke 1507, que nos permite probar hasta 11 gigaohms. De este equipo ya hablamos en un video anterior. Hoy vamos a centrarnos en dos pruebas de aislamiento bastante importantes que nos permiten todo lo que acabamos de hablar en el video. Vamos entonces a tomar un motor. Aquí tenemos un motor de 9 terminales. Vamos a iniciar entonces con este motor. La primera prueba dura 1 minuto. Recuerden que es la prueba DART. Vamos a ubicar nuestras puntas de prueba en dos bobinas diferentes, la T8 y T9. Este motor es de 9 terminales. Ya nos ubicamos por aquí, T8 y T9. Ahora pues volvamos al principio, ubicamos en 1000 volts. Aquí, como ustedes pueden ver, hay un botón que dice Pi y dice Dark. Lo que debo hacer es presionar hasta lograr, aquí dice Pi, debo volver a presionar y ya estoy en Dark. Ya después de estar en Dark, simplemente con pulsar Test, él me procesa la prueba, hace el minuto y en ese minuto entonces me arroja un resultado. Vamos a presionar Test. Vemos cómo empezó a crecer el aislamiento. La resistencia aumenta. Vamos a ver qué resultado nos va a arrojar. Es importante que tengamos en cuenta unos detalles antes de realizar esta prueba. Para realizarla debemos tener conocimientos previos sobre motores, y estos conocimientos previos deben abarcar que conozcamos cómo están distribuidas internamente las bobinas, porque de lo contrario va a ser muy complicado realizar la prueba. En un video anterior demostramos cómo hacer esta prueba desde el principio, o sea, para principiantes, y es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, para la prueba PI o para la prueba DAR, hacerlo de la misma manera, obviamente teniendo en cuenta la posición de nuestro comprobador y seleccionando bien sea Pi o sea Dark. Cuando tenemos entonces un motor de 6 terminales, tenemos 3 grupos de bobinas, y en esos 3 grupos de bobinas nosotros podemos hacer una prueba. Una de nuestras puntas del comprobador debe ir a tierra y la otra punta del comprobador debe ir a uno de los principios de bobina, bien sea U1 o bien sea la 1. Las otras dos bobinas tomo un caimán, los otros dos principios de bobina, y las conecto a tierra. Que la única bobina que quede para probar sea entonces la número 1 para que me arroje resultados sobre esa bobina. Luego tomo mi comprobador, la que está en tierra la dejo en tierra. Ahora coloco la punta en el número 2, la bobina 2, y tanto las otras bobinas que me quedaron libres con un caimán las conecto a tierra para que sea esa única bobina la que me arroje un resultado, y así sucesivamente. Por eso es importante que tengamos en cuenta cómo realizar esta prueba, y para eso les recomiendo que vean el video anterior. Que es importante también que tengamos en cuenta que hay unas medidas que nos debe arrojar nuestro comprobador a la hora de finalizar la prueba. Entonces voy a colocar, porque hay dos bases que nos permiten verificar esa prueba. O sea, hay dos normas que nos arrojan qué resultado debe otorgar, pero la más fiable es basándose en el tipo de aislante que tenga el motor.
que es la que trae la IEEE 43000. Y la otra también es una prueba que también está aprobada, con la que podemos encontrar resultados. Voy a colocar las dos para que, dependiendo de lo que ustedes quieran como resultado, pues allí encuentran una base teórica. Entonces quiero que tengan en cuenta eso. Vamos a continuar con la prueba. Listo, aquí pueden ver, nos arrojó un resultado de 1.5. quiere decir que el motor está en buenas condiciones de aislamiento. ¿Por qué motivo? Pues porque es un motor nuevo, es un motor que se trajo para reemplazar y nos está dando una excelente prueba. Vamos con la segunda prueba, que es el índice de polarización. Vamos a ver cómo está el índice de polarización de este motor. Para esa prueba, entonces, vamos, si quieren podemos retroceder o pueden simplemente seleccionar aquí y vamos a hacer el procedimiento. Ya está conectado. Vamos entonces a arrancar. Nos ubicamos entonces nuevamente en 1000 volts y presionamos donde dice PIDAR, pero vamos a dejarla en Pi y vamos a presionar TEST. Porque hablamos de índice de polarización, y es que entendamos una terminología que nos enseña la norma. La norma nos habla de corriente de absorción o corriente de polarización. Cuando hablamos de corriente de absorción, hay dos factores importantes para que se dé esta absorción de corriente. Uno de ellos es que cuando yo aplico un voltaje directo sobre una bobina con relación a tierra o sobre una bobina con relación a otra bobina aislada, las moléculas que intervienen en este proceso o que están entre cada una de ellas cambian de orientación por un fenómeno que es conocido, ¿sí?, como impregnación de materiales. En este caso, las materias orgánicas que se utilizan para los aislantes, como el epoxi, el poliéster, el asfalto, entre otros, pues tienden a cambiar de orientación en presencia de un campo eléctrico, como el momento de inyectarle un voltaje directo. Entonces estas moléculas tienden a esforzarse por la atracción de otras moléculas, y en ese proceso de volverse a orientar se necesitan varios minutos. Y entonces, ¿qué ocurre? Las moléculas se reorientan, por lo tanto la energía de polarización suministrada por la corriente entonces empieza a reducir casi a cero. La corriente se reduce casi a cero. Sabemos que en la ley de Ohm tenemos el voltaje y lo dividimos sobre la resistencia y nos da corriente. Si la resistencia aumenta, automáticamente la corriente se reduce. Entonces, en este espacio-tiempo, mientras se reorientan las moléculas, la corriente va descendiendo y va descendiendo. Si nuestro bobinado está contaminado, se va a demorar más tiempo o prácticamente nuestra prueba va a quedar detenida. Debería aumentar la resistencia gradualmente, pero cuando la resistencia no aumenta gradualmente, hay presencia de corriente de absorción y esto nos demuestra que hay una contaminación. El segundo componente importante es entender que se deriva de esta prueba, al colocar una corriente o un voltaje directo, entonces gradualmente se derivan electrones y iones a través de la mayoría de los materiales orgánicos. Estos electrones se desplazan y pues quedan atrapados en la superficie de la mica. En el aislamiento, si está limpio, pues quedan atrapados y no hay ningún problema, pero si estos electrones y iones pueden viajar porque hay contaminantes, entonces también vamos a notar que la resistencia no aumenta por la contaminación que encontramos en estos materiales. Cuando hablamos de corriente de absorción, quiero que entendamos que va a depender mucho del material en el que interviene nuestro aislamiento. Hay materiales antiguos que generan una corriente de absorción más alta y se demora mucho más tiempo en lograr un resultado. Y hay materiales modernos. Estos materiales modernos prácticamente no tienen corriente de absorción o es muy baja, y vamos a encontrar que en un tiempo muy corto la resistencia de aislamiento va a aumentar a niveles muy altos. Esto genera unos fenómenos en algunos probadores,
nos va a generar un fenómeno que si en un minuto o en menos de 5 minutos, dependiendo de la prueba que vayamos a hacer, los niveles de resistencia llegan a 5 gigaohms o 5000 megaohms o por encima, nuestro comprobador nos va a arrojar un estado que dice error, y no es que sea error, sino es que ya es intrascendente la prueba para este tipo de bobinados o este tipo de motor, ya prácticamente no aplica. Por lo tanto, no es un error como tal, y eso lo vamos a presentar ahorita en un pantallazo donde la norma nos muestra que en ese caso es intrascendente la prueba para un bobinado que aumenta con tanta velocidad su resistencia. Entonces vamos a continuar con la prueba y vamos a ir aclarando algunos aspectos en la medida que vamos avanzando. Como pueden verificar, ya nuestro comprobador va sobre el minuto 6 de la prueba en cuenta regresiva. Vamos a aprovechar este momento para clarificar algunas dudas que quedaron en el video anterior sobre cómo comprobar aislamiento de manera básica, y surgieron varias preguntas. Entre las preguntas es: ¿qué voltaje debo yo aplicar con mi comprobador a un motor? Esto va a depender de la corriente nominal de su bobinado o del motor. Si la corriente nominal está por debajo de 1000 voltios, yo puedo aplicar hasta 500 voltios de prueba y así me arrojará el resultado. Si mi motor es de 1000 voltios a 2500 voltios de corriente nominal, entonces puedo aplicar hasta 1000 voltios de prueba, y estas son las recomendaciones que entrega la IEEE 43-2000. Voy a colocar un pantallazo de este dato para que ustedes lo puedan comprobar. Otra pregunta es: ¿cuáles son las medidas mínimas de aislamiento que nos debe suministrar un motor, por ejemplo? Hay 3 factores que debemos tener en cuenta. El primer factor que nos explica la norma es que si el motor fue fabricado antes de 1970 y ese motor está en funcionamiento, la medida de aislamiento de este motor es sus kilovatios más 1. Por ejemplo, si el motor es de 70 kilovatios, entonces este motor debe entregarnos 71 mega ohms de prueba de aislamiento mínimas. Estoy hablando de medidas mínimas. Si por el contrario este motor fue fabricado después de 1970, entonces está diseñado con una tecnología diferente. Esa tecnología nos dice que la medida mínima de aislamiento para que esté bueno el aislamiento es de 100 mega ohms. Cualquier medida por debajo entonces va a hacer que nuestro aislamiento esté regular o esté en estado crítico. Eso para que lo tengamos en cuenta. Estamos hablando de motores por encima de 1 kilovatio, en este caso, en este segundo aspecto. El tercer aspecto es que si el motor está por debajo, fue diseñado después de 1970 y está por debajo de 1 kilovatio, este motor, la medida mínima de aislamiento para verificar que esté bueno es de 5 mega ohms, para que lo tengan en cuenta. Otro aspecto, otra pregunta que realizaron era si podíamos comprobar el aislamiento desde el centro de control, y la respuesta es sí, lo podemos hacer, pero para hacer la prueba debemos tener completamente desenergizado el sistema, bloqueado y etiquetado para que lo tengamos muy claro, y si existe un variador de velocidad debemos desconectarlo. O sea, las puntas que van hacia el motor debemos desconectarlas para que el voltaje de prueba no nos altere, nos afecte o nos dañe el variador de velocidad. Realizamos la prueba y si la prueba da por debajo de las medidas mínimas, entonces debemos desconectar el motor y probar directamente desde las bornas del motor, y si el motor nos entrega que está bien de aislamiento, podemos comprobar que la acometida está baja en aislamiento y entonces cambiarla, para que lo tengan en cuenta. Otro punto que es importante que tengan en cuenta es siempre tener en cuenta la temperatura y la humedad relativa. Eso para que lo tengan en cuenta. Otro punto es que la prueba de aislamiento se realiza a motores nuevos, a motores recién reparados, y hay que hacer una prueba periódica cada 6 meses para que eso nos permita vigilar y controlar y corroborar que nuestro aislamiento se va deteriorando o que nuestro aislamiento está bien o que está a punto de dañarse, y así entonces tomar decisiones oportunas antes de que nuestras máquinas se dañen o se deterioren.
Importante, si les interesa toda esta información, en el canal se estará actualizando. No solamente hablamos de la parte eléctrica, sino de la parte electrónica, de la parte de sistemas, y allí estaremos entonces avanzando en todos estos aspectos. Aquí tenemos ya, nos va a arrojar la prueba. Voy a colocar el pantallazo con la tabla donde nos dice cuánto nos debe dar el resultado. Por lo pronto, eso es todo por el momento. Muchas gracias por participar. Nos vemos en una próxima. Recuerden, manito arriba. Y si tienen algún comentario, pues por favor realizarlo. Muchas gracias.